México, ¿cómo vamos? Esta organización creó los semáforos de indicadores económicos estatales que dan seguimiento a 10 variables fundamentales para monitorear el crecimiento económico y la generación de empleos formales. Para comentar sobre este tema, agradezco la presencia de Viridiana Ríos, de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Viridiana? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿y cómo vamos? Pues mira, salimos por primera vez con datos para 2014 de crecimiento de cada uno de los estados y la verdad resultó sorprendente, porque nos dimos cuenta que al menos 5 economías están creciendo por arriba del 6%. Entonces, cuando nos dicen que México no puede crecer como tigre asiático, falso. Tenemos a Aguascalientes creciendo al 9.8%. Tenemos aquí un mapa de lo que nos estás diciendo. Exacto. Aguascalientes creciendo más, ¿cuánto? 9.8%. ¿De verdad? Tenemos también estados como Zacatecas creciendo al 8.8%. Entonces, la gran sorpresa es que 2014 le pinta muy bien a unos estados y muy mal a otros. Campeche, con una reducción del 5% en su economía, Nayarit también en números negativos, Sinaloa también en negativos. ¿Cómo se midió esto? ¿Cómo lo fragmentaron? ¿Cómo lo estudiaron? Tomamos el el indicador de actividad económica estatal y lo comparamos el primer trimestre de 2014 versus el mismo trimestre del año anterior. Esta es la única forma de hacerlo. Esta es una metodología que ustedes están inventando. No, esta es la metodología oficial para medir el crecimiento trimestral por estado del INEGI. Así es. El problema es que nosotros generalmente solo conocemos el PIB con 2 años de retraso a nivel estatal. Entonces, la única forma de saber cómo crecen los estados es a través de esta variable proxy que crea el INEGI. Sí. Lo interesante de esta variable no es que no existe, es que nadie la analiza. Oye, ¿por qué 2 años después? Eso lo que me estás diciendo me parece increíble. Increíble. Bueno, lo que pasa es que el cálculo del PIB es algo no trivial, entonces toma bastante tiempo hacerlo y sobre todo analizarlo a nivel estado, porque lo publican primero a nivel nacional y luego lo bajan a estado. Y entonces ustedes se dan en México, ¿cómo vamos a la tarea de utilizar, como dices, este proxy para saber efectivamente cómo está la cosa? Exactamente. ¿Qué tan real será? Absolutamente real, simplemente es un aproximado del Producto Interno Bruto y después se ajusta, digamos, a lo mismo que se reporta después en el Producto Interno Bruto. Pero aquí tenemos casos como Aguascalientes, 9.8%. Me preguntas por qué es real, porque suena fuera de control. Pero lo que estamos viendo es un incremento impresionante en la industria manufacturera del estado de Aguascalientes. Está creciendo en 2014 al 26%, siendo que a nivel nacional el crecimiento es al 4%. También la construcción en el estado de Zacatecas se ha detonado. Ahora, de Aguascalientes, perdón, se ha detonado. Sí. Tenemos también a Zacatecas creciendo al 8.8% y ello se debe principalmente a la minería. Tenemos un gran incremento del 40% en la producción del oro y del 20% en la producción de la plata. ¿Cómo eliminas el problema típico que se refiere en relación con que muchas empresas reportan desde el Distrito Federal o desde Monterrey, pero realmente la operación y la circunstancia de crecimiento económico pues está ocurriendo en localidades que no están en el DF, por ejemplo? Claro, pues ese problema se presenta mucho con la inversión extranjera directa, por ejemplo, que se registra en el Distrito Federal, pero aquí lo que tenemos son proxies que consideran la generación de empleo a nivel local y también el número digamos, la producción local como tal. Entonces no es tanto un registro, sino se basa más bien en encuestas de opinión empresariales y en como muchos otros detalles. Porque estarás de acuerdo que Grupo México está en la Ciudad de México, ¿no? Está Peñoles en la Ciudad de México y lo consolidan aquí, desde aquí lo reportan. No obstante, en Zacatecas seguramente tienen mucha actividad económica verdadera y real, ¿no? Exactamente. Pero por supuesto que alcanzamos a notar las diferencias regionales. Mira, un caso que destaca mucho es el caso de Chiapas. El caso de Chiapas, lo que ha pasado es que venía de un crecimiento negativo y ahorita está creciendo por arriba del 5%. Ya. Y bueno, principalmente nos lo explicamos por un crecimiento enorme en la obra pública. Hay una construcción detonada desde gobierno que está impulsando muchísimo la economía en el primer trimestre del 2014. En general, se me acaba el tiempo, en general, ¿más actividad gubernamental o más actividad empresarial la que detona estos crecimientos amplios en Zacatecas? Manufactura y minería. ¿Dónde se puede ver el reporte? En mexicocomovamos.mx y en nuestro Twitter, @México Cómo Vamos. Viridiana, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.